Soy actriz del elenco estable de la Compañía Titular de Teatro y es para mí pues, un honor, aunque sea un pinchezote, estar presentando el libro de Alejandra M. Vázquez, Su cuerpo de jarana. Pero antes de que yo tenga mi intervención, entre nosotras tres, aparte de la autora, vamos a hacer una pequeña lectura de cómo cada quien tuvo su experiencia personal cuando leímos el libro. Rosalina Ulloa, mi compañera de allá, es también actriz, docente, terapeuta y es alguien a quien yo admiro mucho. Por eso también está en esta mesa. Ya tiene también su experiencia como cuidadora y pues le dejo la palabra. Voy a leer lo que escribí después de leer el libro de Alejandra. Cuando me invitó Alba a compartir la presentación de este ensayo, el título me intrigó: Su cuerpo de jarana. La razón de la intriga: siento que mi cuerpo me está dejando, o diría, fallando. Yo he sido una persona que ha vivido a través del cuerpo y mi felicidad siempre tenía que ver con alguna actividad en la que el cuerpo era protagonista. En mi día a día siempre hay un horario para estar en contacto con mi cuerpo y he deleitado gran parte de mi vida gracias a eso. He practicado danza de muchos tipos, he nadado, he hecho fisicoculturismo, yoga, entre otras muchas actividades corporales. Y últimamente, este cuerpo que tantos momentos de alegría me ha dado, ha empezado a tener sus fallas. Mis rodillas ahora me impiden caminar en terrenos que no estén planos, bailar flamenco, correr, subir cerros, en fin. Él empieza a prohibirme cosas en las cuales yo cimentaba mi identidad. Y sí, el título me llamó la atención por eso. Adentrándome en la lectura vi que se trataba de eso y de mucho más ligado a eso. Y esto fue solo la entrada, el gancho pues. Ya metida en la lectura de Su cuerpo de jarana, me sentí en una montaña rusa de emociones. Cada capítulo me tocó muy hondo, despertó mi interés y sobre todo provocó una serie de profundas reflexiones. El ensayo navega sobre temas muy importantes y de los que poco hablamos y mucho menos profundizamos. Y si el cuerpo y su deterioro están muy presentes, también está presente el cuidar. Y es un cuidar con mayúsculas, ya que esta actividad que se practica a diario como comer o caminar, la invisibilizamos, la normalizamos, se da por sentada. Y el libro de Alejandra M. Vázquez se da a la tarea de ponerla bajo un lente que nos invita a repensar y penetrar en la complejidad de algo que por cotidiano lo ignoramos. Cada uno de los capítulos de este ensayo son tema para una investigación doctoral, o al menos motivo de una sesión psicoanalítica para los lectores. La muerte es el gran protagonista, de donde emanan todos los demás tópicos y por supuesto es el gran tema. En estos últimos tiempos en mi vida me ha tocado cuidar. Primero a mi madre, ahora a mi tía. Y nunca reflexioné sobre todo lo que esto implica. Y si bien me ha tocado vivir situaciones análogas a las narradas en algunos de los episodios que se presentan en este ensayo, las viví así nomás, sin anestesia ni tiempo de pensarlos o sentipensarlos, como yo diría que lo hace el ensayo. Porque si bien es cierto que hay capítulos con cifras estadísticas y datos duros, también los hay con diálogos sensibles y monólogos de profunda conciencia. Muchas batallas libradas con la inconsciencia durante el tiempo de larga
hubiera ahorrado con la compañía de este ensayo. Es admirable la valentía con que la autora habla sobre la cara oscura de la vejez, la complejidad sobre todos los prejuicios y la realidad sobre esta etapa. Y lo hace sin lanzar metas ni conclusiones. Y por lo tanto, es realmente sanador. Es realmente sanador para todos los que hemos estado en los zapatos del cuidador. El escrito me dio pausas para entender con humor la ventriloquía de mi tía, la de mi madre. Y ahora la puedo percibir como una necesidad de alguien que las afirme, y a partir de eso elijo seguirles el fuego, me libero. Ahora, cada que me topo con un anciano solo, avanzando a 20 centímetros por paso por una andadera en el frío, me pregunto, ¿quién lo cuida? Y trato de imaginar soluciones posibles para que dentro de 20 años, a lo sumo, que yo esté en la cuarta edad, no viva un cuadro semejante. Hubo un capítulo que me pegó muy duro, donde la autora hablaba de la muerte de su padre. Mi padre y su padre asumieron roles parecidos en nuestras historias. Cuidadores que no cuidan cuando deben y que se mueren sin dar cuentas sobre esos cuidados pendientes. Hay muertos que a veces enterramos desde vivos. Con respecto a cuidar, me cuestiono. Si a mí nadie me enseñó a cuidar, ¿qué está fallando? ¿No tendría que ser esta una actividad que se aprendiera en comunidad? ¿Y no será entonces que lo que nos está fallando en el presente es justamente esa tendencia al individualismo con su consecuente extinción del sentido comunitario? Pero no crean que el ensayo de Su cuerpo de Harán les va a dar la respuesta. No. Y hasta me atrevería a decir que este libro es transdisciplinario y complejo. O sea, no busca lanzar metas, busca abrir interrogantes. No busca dar soluciones, busca que complejicemos la realidad a fin de revisarla y cuestionarla. En fin, no ofrece certezas. Y como bien dice el autor en la página 63, cuando vislumbramos un resquicio de certeza, las certezas anheladas se destruyen, porque no es posible aseverar nada de un contexto en el que nada es seguro. Por último, me quedo con la siguiente pregunta de tarea. ¿Qué hacer con el miedo de dejar mi adultez de productividad desenfrenada que me ha dado identidad, para entrar en una senectud más calma y observadora? Y que conste que medito y practico yoga desde hace como 20 años. Y como epílogo me atrevo a lanzar 3 conclusiones para mí. Hay que trabajar más hacia adentro. Lo único que me salvará es hacer comunidad, reflexionar, reflexión y más reflexión. Y también guardaré la esperanza de que la pluma de la autora cumpla la promesa de deslizarse sobre las hojas de la novela de Ángela y Abril, las protagonistas del postre que nos regala en las páginas finales de este ensayo. Gracias. A continuación, Miriam Cházaro, actriz, docente, directora, dramaturga, decimista, quien también nos comparte su experiencia de lo que leyó. Su cuerpo de Harán me identifica, me remite, me alerta. Me identifica como un espejo en el que puedo reconocerme. Primero, como ser al que cuidaron, y segundo, como alguien que ha cuidado. De chica creía que mis padres eran eternos
y pensaba que siempre serían guapos, fuertes, sanos y admirados. Una madre incondicional dedicada en cuerpo y alma a sus hijos, sin derecho a enfermarse ni a quejarse, y un padre que encajaba perfectamente en su apodo, el roble florido. Luego repetí el papel de madre cuidadora. No me resultó difícil, con las variantes de ser una madre que trabaja en la universidad, pero que en su casa tiene que estar siempre lista, siempre atenta, siempre en guardia, siempre todo para resolver prácticamente cualquier imprevisto, pese al cansancio o a la distancia. El libro me remite al día en que sin aviso se prendió un foco rojo de alerta, que aunque lúcidos a muy avanzada edad, mamá gallina y el roble florido no eran los mismos. Solución: roles de guardia entre los hijos, quienes entre sus prioridades no teníamos considerado que algún día nos necesitarían como cuidadores, con todo lo que la palabra implica: disposición de tiempo, de energía, de generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. No queremos un extraño en la casa, decían al unísono cuando se hablaba de mis padres, cuando se hablaba de la posibilidad de contratar a cualquier especialista. Girábamos como planetas en torno a ellos, pero como en un juego macabro del que no sabía las reglas, la realidad se encargó de mostrarme la inminente transformación que me negaba a ver de frente. Y todavía en el bosque en el que me encontraba después de una función en Querétaro, cuando me enteré de la muerte de mi padre, no me cabía en la cabeza ni en el alma el significado de la palabra huérfana. Y buscaba en esos árboles y en el cielo una respuesta. Ahora me pregunto, ¿en qué cabeza cabe pensar que mis padres eran como los superhéroes, indestructibles? Eso me hace consciente, mi querida, de que yo en un momento también me he creído la superheroína que todo lo puede, y que poco a poco se da cuenta de que los héroes también van caducando. Ahora solo me queda tener la esperanza de que aquel roble florido me alumbre en este camino para seguir con dignidad. Hice una décima sobre este tema. Hoy que merman tus arrojos, tu salud, tu fortaleza, haces gala de nobleza aceptando tus sonrojos. Y yo me vuelvo tus ojos, tus brazos, tu voluntad. El tiempo pasa y la edad te ha convertido en su presa, pues no tenemos impresa fecha de caducidad. Bueno, pues yo lloro siempre. Entonces, pues bueno, empiezan y... Pero yo quiero hablar, no tanto de libros, bueno, sí, pero de Alejandra. Twitter. Conocí a @AlejandraMV por Twitter. Comencé a seguirla hace 5 o 6 años, quizá más. Ella también a mí. ¿Quién sabe por qué? Porque yo no escribo. Hoy Twitter nos reunió para estar aquí acompañándola en su presentación. Gracias a esta plataforma es que estamos conviviendo en este momento.
La dinámica de esta red social tiende a aplanar nuestra percepción de las personas y las catalogamos según lo que escriben. Pero a Alejandra me resultaba incatalogable, hablaba de muchas cosas. Sus tweets más destacados, para mí al menos, eran aquellos donde orgullosa presumía las tareas de los estudiantes adolescentes de su clase de español. Todos eran muy graciosos porque además, con foto y todo, las respuestas de sus alumnos. ¿Cómo hubiera querido tener una maestra así? Una que toma muy en serio el juego como parte de la enseñanza. También hablaba de su madre, de su abuela, de las comidas que le gustan, citas de muchas de las cosas que decía su hermana que en aquel momento no tenía cuenta. De su afición por el karaoke, recomendaciones de libros escritos por mujeres, de quejas y gritos a la nube sobre asuntos de los que muchos nos quejamos. Poco a poco comenzaron a destacarse otros tweets a los que Alejandra clasificó con la etiqueta #escenarios vacíos. Registros fotográficos de cómo quedan los foros en diversas puestas en escena cuando finaliza la función. Allí me cayó un 20. ¿Cómo es posible que siendo actriz nunca me hubiera fijado cómo queda un escenario una vez que acabó la función? Desde ahora me fijo un poco más en ese asunto. Pero ella no es nada más espectadora entusiasta y asidua al teatro, sino promotora, asistente y actriz en las obras de su hermana, la dramaturga y directora Jimena M. Vázquez, a quien hizo famosa en Twitter antes de que Jimena por fin abriera una cuenta. En fin, leer a Alejandra M. Vázquez ha funcionado para mí como un detonador para que me caigan 20. Soy como una rocola. Hace 3 años o más nos conocimos en persona, pues vino desde la Ciudad de México a verse con Virgilio. Ahí es cuando le puse cara a la arroba y coincidía con lo que ella escribía. Con el tiempo sus tweets nos llevaban a los sitios donde escribía con regularidad y más ampliamente sobre temas como la vocación, la docencia, pensar lo doméstico y los cuidados colectivos, saber retirarse a tiempo e incluso la miopía, donde ella defiende los lentes y yo las operaciones. Uno de sus artículos hablaba de los casimeritos, esos muñecos horribles dirigidos a las niñas para que aprendan a ser mamás. Finalizaba este artículo con algo que decía más o menos así: hay que cuestionarse la manera en que abordamos los cuidados. No recuerdo bien la cita. Fue ahí donde me cayó otro 20, pues coincidió con que una de mis tías decidió irse a vivir con su marido a una casa de retiro y la familia entera pegó el grito en el cielo. Yo también quiero que me cuiden, dijo mi tía. Esa frase me sigue resonando. El artículo de los casimeritos y otros artículos de Alejandra sobre los cuidados y pensar lo doméstico creo que prefiguraron lo que tiempo después sería el ensayo ganador del premio Dolores Castro 2018, Su cuerpo de Jaral. Cuando lo leí vinieron a mi memoria todas las mujeres de mi familia que se convirtieron en cuidadoras sin que nadie les hubiera dado el cargo ni las instrucciones. Todas ellas mujeres trabajadoras de doble jornada fuera y dentro de la casa. Mi abuela Lucha, quien se hizo cargo de su suegra cuadraplégica al mismo tiempo que trabajaba en su tienda, cuidaba a su hijo y a otras 2 sobrinas más. Mi abuela Alba Lidia, quien cuidó en su etapa terminal a mi abuelo al mismo tiempo que se hacía cargo de 7 hijos. Mi madre Alba, quien fue elegida por mi abuela para cuidarla, pues era la única de las hijas que no le ponía un espejo bajo la nariz para ver si seguía respirando mientras dormía. Mi tía abuela Nena, a quien no dejaron casarse pues era la menor y tenía que hacerse cargo de sus padres cuando ellos envejecieran, y que aún hoy, a sus 95 años, sigue cuidando a nietos y bisnietos de sus múltiples sobrinos. A ellas nadie les enseñó a cuidar, aprendieron sobre la marcha, a partir de sobreentendidos. Y así podría seguir con una larga lista. Solo pienso, yo poco he cuidado, pero a mí, ¿quién me va a cuidar? Así pues,
Su cuerpo de Harán, que supongo toma el nombre de una frase de un poema de Quevedo. Es un libro que con humor y cariño entrañable por su abuela nos lleva a adentrarnos en nuestra memoria personal y a reflexionar sobre la vejez, la muerte y sobre todo que nunca estará de más cuidar y agradecer a aquellos familiares que tienen a su cargo los cuidados de otro familiar enfermo o mayor de edad. Ojalá llegue el día en que se logre que esas gracias estén escritas en un billetito. Con ustedes, Alejandra Vázquez, maestra en literatura hispanoamericana, ensayista, teatrera, tuitera y cuidadora. Muchísimas gracias, Aro. Yo estoy así como cumpliendo el sueño de mi vida porque mi hermana se dedica al teatro, yo voy al teatro con muchísima regularidad y jamás pensé en mi vida estar presentando algo en un teatro, entonces hoy estoy así como, ¿no? Tengo hasta pestañas postizas. Hay una cosa que para quitarme los nervios me he acostumbrado, no hay muchas presentaciones de este libro, pero me he acostumbrado a preguntar, porque este libro es ante todo para mí, al menos es una conversación y eso me lo refrendan sus textos tan hermosos que me parecen conversaciones como muy importantes y muy brillantes y que honran muchísimo al texto que escribí. Porque además fue un texto que escribí en un momento muy solo, ¿no? O sea, como que ya luego a una se le olvida, pero en ese momento estaba la urgencia de escribirlo porque era una situación que no se podía, o sea, que se desbordaba en sí misma, ¿no? Entonces era como, estoy aprendiendo todo esto, me está faltando todo esto, no tengo con quién hablar todo esto, necesito escribirlo y necesito que sea un libro y que se llame Su cuerpo de Harán y en ese momento eran, y además fue rapidísimo como lo escribí, no dormí como en 2 meses. Entonces, cuando escucho estas conversaciones, sí creo que la urgencia del libro sí alguna cosa dejó, porque hay una cuestión de que está abierta la conversación y ha encontrado interlocutoras impresionantes, como las que vemos hoy aquí. Entonces, eso, ¿no? Eso me parece muy importante. Y otra cosa con la que entabla mucha conversación es justamente con la música. Y hay una pregunta que resultó que fue muy casual, que yo hice en Twitter para poder, justamente en Twitter, que es tan importante para mí como escritora y hay una comunidad ahí que se hace que no podemos quizá explicar o que algo, o sea, que quienes no están ahí luego no entienden, pero que realmente una quiere mucho a las personas que están ahí y que sí las cuida también, ¿no? De alguna manera, y que realmente puede haber alguien en otra ciudad que dice, voy a mi casa pero está muy oscuro, y una puede estar ahí pendiente hasta que dice, ya llegué a mi casa, ¿no? O sea, ese tipo de cuidados también que no hemos a lo mejor dimensionado, que nos dan estas otras redes. Pero yo en Twitter, a mí en Twitter me cuidaron para poder hacer este libro, porque en algún momento, bueno, hubo muchos momentos en los que yo no podía terminar de escribir, no podía empezar a escribir para empezar. Y luego ya en algún momento necesitaba terminar y no podía, estaba muy agotada. Y se me ocurrió que la música era la manera. Todo eso está narrado en el libro, pero se los voy a contar para también hacerles la pregunta a todas y todos ustedes. Yo no tengo mi hermana y yo siempre bromeamos con que no tenemos un gran bagaje musical. Entonces necesitaba canciones. De repente ya, o a lo mejor de estar escuchando lo mismo ya no podía salir de ahí. Entonces les puse un tweet y les pregunté a mis seguidores y seguidoras que más bien les dije como si quieren contribuir con una canción, si quieren, no creo que nada, decía como si quieren contribuir a la escritura de mi libro, mándenme un mensaje directo y les voy a hacer una pregunta. Muchos dijeron, bueno, me mandaron 120 y tantos mensajes directos, como por curiosidad,
Y la pregunta era, que me mandé el mensaje así, rapidísimo, era como la presentación, hola, muchas gracias. Y la pregunta es, ¿qué canción te llevarías a tu vejez? Caso, ¿no? Así como yo se las lanzaba y decía, muchas gracias, si me quieres mandar solo el título, porque no sé dónde voy a armar esta lista de reproducción. Si me quieres mandar un link también está bien, pero pues, y si no me quieres responder también está bien, ¿no? Me mandaron 96 canciones por ahí, ¿no? De las 120 tantas respuestas que recibía al tweet. Y pues a todo el mundo le chocaba mucho la pregunta, ¿no? O sea, yo la hacía como si cualquier cosa, hasta con emojis y corazoncitos y todo, pero no es fácil recibir ese tipo de preguntas. Y yo no me estaba dando cuenta, yo estaba tan inmiscuida en el mundo de mi abuela, porque es el mundo de los cuidados de mi abuela el que está como testimonio en este libro. Estaba tan inmiscuida en eso que no me daba cuenta de que lanzar una pregunta así, hasta con los adornitos y la sonrisa y el emoji y el corazón, no es fácil de recibir. Entonces, cuando yo recibía las canciones, algunos se tardaban en contestarme o me decían, pues está difícil la pregunta, voy a pensarla, ¿no? Y yo, sí. Cuando me contestaban las canciones, me contestaban con historias. Y entonces empecé a dimensionar justamente esta interlocución que se puede dar a partir de lanzar ciertas preguntas que no son casuales, obviamente no son casuales y tampoco son descuidadas, sino que solamente yo no estaba dimensionando que las personas que estaban respondiéndome a eso no estaban en mi proceso. Entonces, ya las y los leía y ya podíamos entablar una conversación, les agradecía y todo, y pues ya empezó a ser una cosa muy importante para mí, de ser una cosa de, ay, mándenme canciones, ¿no? Así nada más para que yo pueda terminar mi libro. Pues resulta que no, era una cosa muy entrañable lo que surgió. Y ha sido también fue tan entrañable que quedó en el libro. Necesité consignar toda la lista de reproducción, o sea, está en YouTube, está en el libro electrónico, que ustedes pueden descargar gratuitamente en la página de Caja Negra, que tiene una división para su cuerpo de Harán. Está descargable el ebook. No en el PDF, sino en el Kindle y en el ebook, está la lista de reproducción, están toda la lista de canciones, pero aparte está el enlace a la lista directa que hice yo en YouTube para poder terminar de escribir el libro. Efectivamente logré terminar de escribir el libro, pero no solo eso, sino que me quedó esta idea de que realmente escribir es hacer comunidad. O sea, que es hacer comunidad, ¿no? Aunque no lo estemos pensando. Normalmente pensamos en un escritor, y por eso creo que el teatro es muy importante aquí, por eso me encanta estar en un teatro. Porque los escritores de otros géneros normalmente se piensan como seres aislados, ¿no? Que pueden estar escribiendo, pero no es cierto tampoco. Y necesitamos hacer visible, porque necesitamos las comunidades para estos momentos. Ya no es de cuánto nos queremos, cuánto afecto nos tenemos, es que necesitamos las comunidades, de verdad las necesitamos. Necesitamos pensar la vejez como algo comunitario, porque las condiciones de vida cada vez están más precarizadas y porque todo está apuntando a individualizarnos y a aislarnos. Y si no pensamos en comunidad, luego vamos a llegar a un momento en el que no vamos a saber qué hacer. Y eso me cayó el 20 con un ejercicio tan pequeño y tan aparentemente casual como pedir canciones para escribir el libro, ¿no? Yo tuve presentes no solamente las canciones, sino las historias que venían con las canciones, que no las podía yo editar. Y que para poderme regalar su canción, las personas tuvieron que decirme su historia porque no era cualquier cosa lo que me estaban regalando. Y tuve que consignar las canciones y evidentemente esa playlist se ha convertido en una fuerza muy potente, por ejemplo, en las presentaciones, ¿no? Por eso yo les entrego esa pregunta a cada una y cada uno de ustedes. ¿Qué canción se llevarían a su vejez? ¿No? Nos puede prender por ahí la luz, que los tenemos muy oscuros al público. Sí. ¿Qué pasó también que se la hice a mi abuela, ¿no? Y yo, se la cambié porque era como, era diferente, era como, ¿cuál es la canción que te representa? ¿O con qué canción te quedas? ¿O te
significa, será diferente la canción porque ella ya está en la vejez. Pero nunca me contestó. No sé si es un ejercicio que solo podemos hacer hacia lo proyectivo o si también podemos pensar en como... Las canciones son dispositivos ahí, como herramientitas o juguetitos que podemos ir pues, jugando justamente durante toda nuestra vida. Y son muy portables también, ¿no? Las podemos incluso tararear si no tenemos nada que las reproduzca, o sea, esos son, ¿no? Tienen un sonido que podemos quedarnos fácilmente, son muy reproducibles, son muy portables. Entonces, eso es algo que me interesa mucho y justamente en un teatro, y justamente porque el teatro es un espacio en el que sí o sí hay que hacer comunidad. Mi hermana, que es dramaturga, siempre dice es que fíjense en el teatro porque el teatro siempre está a un paso adelante de todo. Luego estamos diciendo, esto lo había dicho en el teatro, sí, pues ya lo había dicho en el teatro, ¿no? Como ya lo estábamos avisando desde antes, y por eso me interesa mucho también que podamos hacer este cruce, porque el teatro, que es un espacio en el que sí o sí hay que hacer comunidad, podemos también aprender mucho de estos espacios, ¿no? Porque más o menos el mensaje es sí o sí hay que hacer comunidad, ¿no? Independientemente de si leen o no su cuerpo de Jarán, independientemente de si dicen o no cuál es su canción para llevarse a la vejez, o si entran o no a los juegos de la literatura que les propones. Un poco la idea que más fuertemente se me ha quedado a partir, que a lo mejor yo no tenía cuando escribí el libro, pero que se me ha quedado a partir justamente de lo que ha pasado después, ¿no? De los mensajes que me llegan después, por ejemplo, ¿no? De historias que me cuentan después, o de cómo se activa decir, todas somos, vamos a ser, o fuimos cuidadoras, todos tenemos que aprender a cuidar, tenemos estas, o sea, parece que no, pero yo hablo de mi estructura familiar, por lo que probablemente, por lo menos un tío, creo que ya me dejó de hablar, no estoy muy segura, pero me parece que ya me dejó de hablar, pero es muy claro, porque yo no tenía presente que podía pasar eso. Y entonces, sí, yo hablo de estas dinámicas familiares y tuve que, pues, pedirles a mi colectiva de cuidados, que fueron mi mamá y otra de mis tías, pues pedirles su venia para que este libro pudiera salir a la luz, ¿no? Antes de que supiera que había ganado el Dolores Castro, se los mandé. Y ellas respondieron muy entusiastas y fue como, bueno, sí, ¿no? Porque sí es dejar pasar a todo el mundo a la casa de mi abuela, ¿no? O sea, sí es como que, así son los miércoles de tianguis, así es esto, así hay estas escaleras que se trapean, ahí, ¿no? O sea, bueno, con los trucos que una tiene para hacer la autoficción, que también en el teatro ya se lo saben, ¿no? Pero que estas estructuras familiares que según yo revelo de mí, ¿no? Resulta que pues son muy comunes, ¿no? Son muy, muy, muy comunes, y las historias de cuidado son muy comunes, y las experiencias con la vejez y los miedos también son muy comunes, y justamente en eso común pues está nuestra comunidad, aunque no queramos, ¿no? Entonces, empezar a plantear estas cosas creo que es lo que me interesa, y me gustaría también poder platicar, si se puede, ahorita. Pero pues es más o menos lo que puedo decir, y que estoy así súper sorprendida. Creo que hasta ahorita me está cayendo otro 20, que tú dices que te cae mucho conmigo, imagínate a mí, porque todo esto empezó en un tweet realmente, en una respuesta que dije, organízame una presentación en Jalapa, de repente ya estoy aquí, recibí mensajes directos y dije, súper serio, y es una experiencia que se suma y que abre otra posibilidad también a pensar en dónde se puede hacer conversación, ¿no? Ayer justamente me estaban llamando del Instituto de Geriatría, por ejemplo, para una entrevista, para su boletín interno del Instituto de Geriatría. Y decía, claro, pues sí, pues porque hablo de la vejez, ¿no? Entonces, pensar en todos los espacios donde se puede hacer conversación, me gustaría como que todas y todos pensáramos que de las cosas que nos interesan puede haber muchísimos espacios en los que se pueda hacer conversación, porque es una cosa sorprendente, ¿no?
y estar aquí, bueno, y ya voy a llorar, entonces ya voy a recordar, pues estamos llorando. Sí, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias por estar y que ojalá que les tengo aquí también para que se pueda abrir la conversación, si ustedes tienen algo que decir. El libro es sobre cuidados, es un testimonio sobre mi experiencia como cuidadora de mi abuela, experiencia muy intensiva durante un poco más de un año. A partir de, sí lo puedo decir muy orgullosamente, a partir de este libro, es que siempre está mi mamá por aquí o mi abuela. Esta es la primera presentación donde no hay nadie de mi familia, entonces no sé quién hacer ese rebote. Que siempre digo, ¿verdad, mamá? Que a partir de ese, y ahora no soy yo. A partir de este libro, cuando se los envié a mi tía migrada, que es como le puse en personaje, y de madre, que es el personaje de mi mamá en el testimonio, a partir de que lo compartí, sí se rompió un hielo, ¿no? Y siempre, ahora sí hablamos muchísimo, siempre estamos hablando ya de los cuidados, y el esquema sí cambió mucho, ¿no? Por lo pronto me dieron vacaciones, que es una cosa que necesitaba mucho, y la verdad es que sí me dijeron como, a ver, vamos a hacer otro tipo de esquema. También se dio la circunstancia, no es que el libro haya sido así súper poderoso, sino que empezó a haber otra circunstancia y sí cambió el rol de cuidador de mi abuela. Entonces ahora soy cuidadora parcial, ¿no? Junto con otras personas de mi familia. Pero sí coincidió con la salida de este libro y con que, bueno, pues sí cambia muchísimo. Yo sí recomiendo hacer este tipo de ejercicios, siempre y cuando haya una comunidad que nos respalde, ¿no? Porque no se trata tampoco de estar embarrándose una en sus historias ahí que le duelen, sino que a partir de la experiencia comunitaria podamos hacer una conversación con la comunidad, ¿no? Y compartirnos las historias es muy importante. Entonces eso es lo que puedo decir sobre su cuerpo de carne. Y de aquel lado, ¿qué pasa? Digo, aparte de que tienen que comprar el libro para leerlo. Ay, tengo que decir, bueno, sí, es que parece anticomercial, pero está editado por 3 editoriales, a mí me emocionan mucho, que son El Periódico de las Señoras, que es responsable de la edición impresa, que es una edición cuidadosísima, y además el proceso fue muy, de verdad, cuidadoso, era lo que necesitaba. O sea, sí era como la premisa era, vamos a cuidarnos. Éramos solo mujeres haciendo este libro, ¿no? Entonces vamos a hacer una colectiva de cuidados haciendo este libro. No nos salieron algunas cosas porque hay cosas que ya tenemos también muy introyectadas de ser súper mujeres y de todo lo que podemos, y luego ya estaban tronadísimas alguna de nosotras y decimos, no, pues pide ayuda, ¿no? Pero bueno, eso hay que aprenderlo también. Y luego está Enjambre Literario con Brenda Navarro, que es la responsable del ebook, y Caja Negra con Lisbeth Hernández y Quetzal y Rosas, que son las responsables de toda la parte mediática, ¿no? De tener la página ahí. En la página se puede descargar gratuitamente en 2 formatos digitales, ¿no? Entonces eso deja la idea de la parte impresa, si ustedes quieren, ¿no? No es un libro de editoriales independientes, entonces no van a encontrarlo como en muchos lados. Si ustedes quieren, esta es una buena oportunidad si quieren adquirirlo. Y si por alguna razón no pueden o lo dejan para después, también pueden descargarlo en formatos digitales. Y es gratuito la descarga, ¿no? Eso es importante decir. Cielo rojo. Cielo rojo. Cielo rojo, Que de verdad, hasta ahorita que estás hablando de ello, no. Es que yo no voy a tener vejez. Así me concibo, ¿no? Pero entonces, sí, seguramente iré para allá, pero cielo rojo. Yo leí el libro en forma digital. Es la primera vez que me identifico rápidamente con un libro, que me sentí proyectada en el aspecto que mis hermanas mayores fueron cuidadoras. Y entonces a mí me llevó a pensar, ¿qué me espera a mí? Ya muy poquito falta para una vejez digna, porque la verdad, a veces las personas no están dispuestas a cuidar a alguien grande.
porque tienen actividades, hijos, etcétera, ¿no? Y me quedé pensando, ¿y a mí quién me va a cuidar? Y me entró mucho también. Sentí el libro en una noche, nunca había leído tan rápido. Me gustó la manera en que se lleva todo, como dice la abuela que no sabes cocinar, que nadie le había gustado la comida, y eso no ha sido cierto, pero pues, ¿cómo te diré? Es una forma de llamar la atención de la gente grande. Y yo sí digo exactamente lo mismo. ¿Qué nos espera la gente que no tenemos alguien que nos cuide? Por distintos motivos, ¿no? Entonces, sí yo siento que es correcto que los que vamos hacia la edad ya más madura, tenemos que pensar dónde vamos a estar, porque no sabemos si vamos a llegar enfermos, parapléjicos, como dicen, y no siempre, no hay mucha disposición de las personas jóvenes, salvo excepciones. Mi mamá estuvo de casa en casa porque ninguno de mis hermanos tenía tiempo y ninguno tenía dinero para cooperar con la medicina que no da el seguro o diferentes especialidades que tenía aquí mi mamá. Entonces, ojalá se pudiera hacer una comunidad con gente que vamos hacia esa edad de oro, porque es de oro. Y mi canción es la de El show debe continuar. Yo ahí me identifiqué, revisé la lista, vi de Elvis Presley, Jimi Hendrix, Metallica. Bueno, yo leí, no termina, o sea, no se me quedó toda, pero sí algunos, y dije que nunca había visto yo una pregunta así de ¿qué canción te identifica? A mí el show debe continuar porque a pesar de que estoy sola, no puedo parar, tengo que seguir. La vida, o sea, esté uno acompañado solo, tiene que seguir. Para mí. Esa es mi opinión, a grandes rasgos. Ahorita que comenzaron a platicar en qué consistía el libro y lo que les había, sus vivencias, ¿no?, que sintieron cuando lo leyeron, me entró la curiosidad de dónde te había nacido escribir ese libro con esa temática, porque en primera, pues estás joven, ¿no? Y luego también mencionaban que hablaba un poco de la muerte, no lo he leído, pues, pero lo habré de leer, un poco de la muerte. Entonces dije, cuando uno está joven, pues yo creo que son muy pocos los que piensan en la muerte, ¿no? O los que pensamos en la muerte. Ya cuando uno vamos avanzando por la vida, sí ya pensamos más en la muerte, pero cuando está joven no le da importancia a ese fenómeno, ¿no?, que todos debemos de vivir. Y entonces era mi curiosidad, ¿de dónde te nació? Ya ahora que tú explicaste que son las vivencias de tu abuelita, pues un poco lo entiendo, pero me sigue, parte se resolvió, pero no toda la respuesta, ¿no? Porque son las vivencias de tu abuelita, pero ¿qué querías comunicarnos, no? ¿A qué quieres llegar con ese libro? Y no sé si nos lo puedas resolver. Ahora, en cuanto a lo de la canción, pues a lo mejor yo sí necesito pensarlo un poco más, ¿no? ¿Cuál sería? Porque normalmente nunca me había hecho esa pregunta, yo tampoco, ¿no? A lo mejor, ¿cómo se llama? La de Frank Sinatra, a mi manera tal vez, pero no estoy seguro, ¿no? No me eligió esa también. Sí. Sí. También después de mucho pensarla. Pero sí con Frank Sinatra. Eso dijo. No con Rafael, sí. Bueno, no sé si hay una respuesta a la pregunta. Más bien. Pues sí, yo creo que yo digo, según yo, no es para decirles que lo lean, pero según yo, en el libro sí está por qué. Tendría que leer todo el libro, tendría que decir todo el libro. Pero es que de verdad, según yo, no es choro para decir como, es que tienen que leer el libro. Pero sí creo que en el libro está, porque en el libro está, cuando yo no podía escribir algo y estaba muy perturbada porque no podía escribir, porque
se murió mi papá, porque no sé qué, porque tal cosa, porque los trabajos y porque muchas cosas. Y cuando decía, pues, ¿qué hago aquí? De repente dije, pues, habla de eso, ¿no? El asunto de, pues, si hay un bache ahí y no sabes qué hacer, no sabes de qué escribir porque el bache te lo impide, pues, habla del bache. Y entonces revelar la costura, que es algo que a la literatura grandota, se supone, la literatura muy perfecta, muy canónica, no permite. De repente para mí sí fue la puerta para poder seguir escribiendo. Entonces el libro dice mucho de cómo fue construido el propio libro. Y hay un capítulo que se llama Escribir y Cuidar. Y ahí es como justamente de todo lo que necesité resolver para poder escribir, porque lo escribo. Y también al principio mi precepto ético de por qué. Yo al principio mi abuela no sabía que estaba escribiendo ese libro. Todavía pasó la primera presentación y no sabía que había un libro sobre ella. Y yo le decía a mi mamá, a ver cómo le haces, pero mi abuela no va a la presentación, porque tenía un pavor de que mi abuela leyera el libro, hasta que entendí que cuando ya se lo di, pues que le encantó que yo le escribiera un libro. O sea, pues claro que sí, es como, pues, mi nieta me escribió un libro, ¿no? O sea, pues claro que sí, es como, nunca lo pensé de esa manera, me daba pavor. Entonces, sí, está todo ahí. Yo diría que La vida es un carnaval de Celia Cruz, esa es mi definida de la vida. Y respecto de los cuidados, ¿no? Tal vez para el siguiente libro podrías abordar un poquito este concepto de Leonardo Boff de cuidado, como todo lo que tendremos que hacer todos los habitantes de esta tierra para cuidar la tierra. O sea, el cuidado como la máxima actitud, valor, principio que tendríamos que tener todas las personas para cuidarnos a nosotros, para cuidar a los otros, para cuidar a lo que está alrededor, que hemos descuidado en todos los niveles. O sea, muy poca gente se cuida a sí misma, muy poca gente ha tenido la experiencia de cuidar a otra o a otros. Las que somos mamás o papás más responsables, pues sí pasamos por eso, ¿no? Hay un ser que depende de ti completamente y ahí tienes el cuidado, pero a la inversa, cuidar a la madre, cuidar al padre, cuidar a los abuelos, cuidar a los tíos. Si no has tenido esa experiencia, si nunca te has acercado a eso, te has perdido de una gran cosa, me parece, ¿no? Para ver la vida desde el otro lado, ¿no? Yo creo que yo sí he sido muy afortunada porque pude cuidar en algunos momentos a mi abuela. Y hace como 10 años que cuido a mi mamá. No esperaría que me cuidaran mis hijos, eso sí, yo quisiera evitarlo y estoy en eso. Y por otro lado, si la persona que habló antes vive en Jalapa, hay ya colectivos de mujeres, sobre todo de mujeres, pero no es exclusiva para mujeres, sino para personas adultas mayores que están en pos de tener una vida digna hacia el final de sus tiempos. Vida Digna para Adultos Mayores es una asociación civil que está trabajando mucho en ese sentido, pero seguramente habrá otras. Yo soy mamá de Alaine. Yo dije, gracias. Bueno, yo también soy fan tuya en Twitter. Y así cuando me enteré también fue así como, ¿va a venir? Y en realidad como que conocía muy poco acerca del libro, y ahorita así que escucho lo que hablan, me pegó muchísimo. Mi mamá acaba de cumplir 60 años, ¿no? Entonces fue como cosa así que entre mi vida y el cotidiano no, pues como que no he querido aceptar. Y una de las cosas que fue así como
como muy importante para mí fue que cuando yo era niña ella me hacía todos mis pasteles de cumpleaños. Y entonces ahorita en su cumpleaños de 60 le hice su pastel de cumpleaños. Y entonces fue como dar otro paso. O sea, ya no es ella la que me va a hacer mis pasteles, ya no va a estar ahí de la misma manera, ¿no? Y también como que algo que sí he pensado, porque sí es algo que me rebota mucho, me da terror cuidarla, me da terror. Entonces es algo que tengo presente porque sé que cuando llegue el momento no la voy a dejar. O sea, como que es un choque de decir, no podría dejarla, pero al mismo tiempo ella me va a decir, vete, porque la conozco. Entonces me va a decir, sigue tu vida. Entonces es como algo muy, muy contrastante. Y aparte, ahorita que las estaba escuchando, reflexioné así un montón porque mi mamá perdió a su mamá cuando ella estaba en la prepa. Entonces no vivió cuidar a su mamá, ni a su papá, a nadie, ni a sus abuelos, ¿no? Entonces fue como algo muy importante para ella y digo, chale, a mí sí me va a tocar, ¿no? Y para las dos va a ser algo completamente nuevo, ¿no? O sea, el que yo le esté cuidando a ella y el que ella esté recibiendo un cuidado también va a ser algo así como súper loco. Pero como que también es una cuestión que ahorita que las escucho hablar es natural y debemos como asimilarlo, ¿no? O sea, no negarnos a eso, sino aceptarlo y decir, va, ¿no? O sea, a ver qué pasa y si este es el camino por el que debo seguir, pues adelante, ¿no? O sea, que sea lo que tenga que pasar. Y mi canción creo que sería la de ¿Por qué te vas? De Janet. No pensaba yo hablar, solamente escuchar. Sin embargo, este último comentario me ha movido tanto también en el aspecto de identificar a mi madre. De profesión soy psicólogo. Mi mamá quería que fuera yo médico. Siempre me negué a estudiar, incluso a la universidad. La estudié ya grande y al final de cuentas me decidí estudiar algo por complacer a mi mamá, pero encontrando también algo que me gustara a mí. Mi mamá se casó el mismo día que su mamá estaba muriendo. Conoció a mi papá en el cuidado del hospital. Tuvieron una vida difícil, siguen juntos. Y ahora entiendo perfectamente el papel de mi mamá, que a pesar de que ella es una persona que se puede jubilar de su trabajo, no lo quiere hacer, ya rebasó el tiempo. Y entiendo, es sano, el trabajo es sano hasta cierto punto, y mi papá se jubiló. Y mi mamá no quiere verse en el lugar de mi papá. En la familia, mi mamá tuvo hijas, 3 varones, y el mayor con retraso mental. Yo soy el mediano, el del medio, y pasé a ocupar el papel del mayor. Y mi mamá me enseñó desde pequeño a la cocina. Me enseñó el cuidado, obviamente que yo no lo entendía como tal. Ahora, mi mamá tiene 64 años. A mí me encanta cocinar, a ella le gusta que le cocine, aunque no me dejaba hacerlo porque ella es muy quisquillosa para la cocina. Y no confiaba en mi sazón, no confiaba en mis cualidades, ¿no? Que la entiendo. Sin embargo, cuando le demostré que si era yo capaz y digno de hacerle algo al nivel que ella me enseñó a hacerlo, me empezó a dejar la cocina. Entonces, ahora a ella le gusta mucho que yo le cocine a ella y a mi papá. No lo hago seguido, vivo separado de ella, en la misma ciudad, pero separados. Pero cuando voy procuro, por lo menos una vez a la semana, cocinarle algo, ¿no? Y me encanta ver cómo lo disfrutan. Y sí, es doloroso ver esa parte de decir, mi mamá se acerca cada vez a un fin, mi papá igual, mi papá todavía está más cerca, no diabético, mi mamá también, pero mi mamá tiene una actitud tan fuerte que ni siquiera lo aparenta.
Mi papá es todo lo contrario, que lo aparenta tanto que digo, en cualquier momento se me va, ¿no? Para ser honesto, no me dolería tanto mi papá, pero mi mamá sí. Mi mamá sí. Y esa parte es la que me mueve aquí, la que me conmovió aquí, porque yo crecí en un ambiente machista y es con lo que siempre he estado peleando toda mi vida, porque no me gusta el machismo. Y sin embargo respeto y admiro a la mujer por lo que puede hacer, por lo que me demuestra que hace y que yo debería también intentar hacer a veces, ¿no? En este caso, como es muchas veces la cocina, dejar el machismo atrás y no depender de la mujer para poder hacerlo también. Y en mi profesión he trabajado con niños, adolescentes, adultos, y en un momento de sensibilización que mi mamá me enseñó, hay que cuidar a todos sin conocerlos. Mi mamá es un pan de Dios porque mi mamá recibe a toda gente, le da de comer a unas personas de la calle todos los días, les da de comer que se acercan a la casa, llegan familiares que han estado enfermos de cáncer, ella los recibe en su casa, tiene una habitación para ellos, los acompaña al SECAN y todo eso. Eso a mí me enseñó a ser donador voluntario de sangre y plaquetas. Precisamente Luis se acabó de donar y por petición de mi mamá también. No por petición, sino que me comentó, ¿puedes? Ando buscando a alguien para una muchacha, sí, claro, estoy. Entonces, ella me ha enseñado a ser cuidador, obviamente en este caso no directamente de alguien, pero sí ayudar a alguien a través de la donación en este caso. Y esto es lo que me hizo darme cuenta de mucho, ¿no? Yo sin darme cuenta estoy al pendiente de esas personas, o de esos niños, o de esos adolescentes que necesitan esa sangre. Es doloroso cuando fallece alguien que uno está cuidando desde afuera, estamos donando algo y usted dice que ya falleció. Y a pesar de que no lo conoce, uno se entabla una línea invisible y le duele a uno, a esa persona, ¿no? Y yo quiero leer ese libro y se lo quiero leer a mi mamá, porque va a ser como siento yo, retribuirle un poco esa conciencia de lo que ella está haciendo. Yo se lo digo, pero creo que no atino a decírselo como me gustaría que lo recibiera, ¿no? Y creo que este libro me va a ayudar mucho en esa parte, ¿no? Ser puros hombres en la casa ha sido muy complicado para comunicarse con una mujer. Y yo creo que también ella como mujer ha sido muy complicado para comunicarse con hombres, ¿no? Todo ha sido a través del amor. Y esa es la parte que a mí me deja mi mamá, de enseñanza de vida, ¿no? Y de cuidados, todo a través del amor. Entonces yo quiero leer ese libro y se lo quiero leer a ella. Y por el trabajo que tengo con las personas en consultorio, trabajo mucho la música. Mi playlist es enorme también. Yo digo, una canción yo no puedo elegir para llevármela al final, ¿no? Pero siempre procuro con mis pacientes compartirles canciones que les dejen un mensaje. Y en este proceso de pensamiento ya elegí una que siempre me ha gustado y que es la que más veces recomiendo, ¿no? Y sería una de Jonadel Serrat, la de Hoy puede ser un buen día. Porque cada día que despertamos es hoy, y ese único día es el hoy donde podemos hacerlo grandioso y no dejarnos caer por lo que sea, ¿no? Mañana no sabemos, pero hoy puede ser un buen día. Gracias. Bueno, yo también soy ya me identificas y también pues agradezco a Twitter que pues me haya permitido para venir a conocerte y pues tampoco sé qué canción, creo que debo reflexionarlo. Y también me quedo con la reflexión que hiciste en una entrevista donde mencionabas que, bueno, haciendo cita de Marcela Lagarde, que hay que desmaternizar a la mujer y maternizar al mundo, y yo creo que hacia allá es a donde se va. Y cuando dices que debemos hacer comunidad y también lo que comentan aquí la mamá de Nadia, referente a cuidar, a los cuidados. Yo creo que todas siempre, o los cuidados, aquí como lo hablan, que hay mujeres, ¿no? Entonces, esa reflexión que hiciste en esa entrevista, pues creo que considero que nos da como una luz hacia donde
deberíamos como afrontar estos cuidados. Y pues nada, mucho gusto. Y qué bueno que estamos. Creo que el tema de los cuidados es un tema que dejamos a un lado y no le damos el reconocimiento que se debe. Creo que de los espectadores que estamos aquí contigo, tal vez yo soy la más de la mejor edad, pero creo que es algo que deberíamos de darle el reconocimiento que se debe, porque pues nuestros padres, bueno, viéndolo más del lado familiar, nuestros padres siempre son los que nos tienen los cuidados. Tú te enfocas más en tu abuela o en las mujeres, ¿no? Yo también lo reconozco. Mi madre siempre ha estado cuidándome. Fue una madre primeriza a los 18 años, a la edad que yo tengo. Y pues no es fácil. Su madre fue mamá a los 25 años por diversos motivos que no podía tener hijos al principio, pero se casó a los 15 años. Fue una vida, bueno, se casó muy joven. Mi madre también, pero no tanto. Sin embargo, esos cuidados siempre han estado a la par con nosotros, pero también viéndolo del lado de los hombres, sé que a veces luego los dejamos a un lado. Nuestros padres, hombres por supuesto, siempre también están ahí, a lo mejor no tan presentes en algunos casos con nosotros o apoyándonos en algún problema, pero siempre están ahí cuando a veces lo necesitamos, ¿no? Y a veces luego como hermanos mayores también te inculcan los cuidados, de que a lo mejor yo no tengo una persona a mi cargo totalmente, pero desde pequeña tienes que cuidar a tu hermano, tienes que ayudarme, tienes que ayudarme en la cocina, ayudarme a hacer, no trabajar por el momento, pero sí con todos los labores del hogar y con los pequeños. Entonces es una parte que es en la que tú también te vinculas con ellos y ese cuidado y tú entiendes cuál es la parte en la que están viviendo tus padres. No tanto, a lo mejor dices yo no soy la responsable de, pero lo ves de manera personal y dices, bueno, mis padres me están echando la mano en ese aspecto. Yo por lo menos con eso debo de corresponderles o ayudarles a ahorita antier acaba de fallecer mi tía bisabuela, la cual era de mis bisabuelos, solamente quedan otros 2 tíos, ella porque mi bisabuela ya también falleció hace un año, casi al cabo de año de que falleció esta tía. Y es un poco difícil, un choque para la familia, pero te das cuenta cuando están unidos y todos los cuidados que toda la familia se tiene a la par, porque todos reaccionamos de la misma manera de en que te apoyo, en que te ayudo. A lo mejor ella ya no está con nosotros, pero puedo estar contigo en que voy a apoyarte económicamente, ¿cómo? Entonces creo que los cuidados es algo que a veces dejamos a un lado, sin embargo, o no lo pensamos tanto. Y cuando te pones a reflexionar es de, es cierto, ¿quién va a cuidar de mí? O ¿quién va a cuidar de mis padres? A lo mejor que en algún momento yo no voy a estar con ellos. Y es algo que a lo mejor debemos reflexionar mucho y debemos dar presente. Este libro me gustaría compartirlo con mi familia y mis tíos o abuelos, porque creo que ellos siempre han estado cuidándonos. A lo mejor no están tan cercanos a nosotros, pero siempre están al pendiente de él. Entonces creo que sería importante que a lo mejor esto lo externáramos más y que lo compartiéramos de manera más amplia. ¿Alguien más? Sí, yo porque yo no soy tu fans, pero lo voy a hacer. Pero yo sí soy tu fan. Yo lo he visto en teatro. Y sin ropa. Pero digo, te lo digo por supuesto que en el buen sentido de que no soy tu fan, es porque no. Pero sí te voy a buscar y por lo que veo hay unas excelentes lecturas en tu Twitter, por lo que escucho. Y entonces, pero todo esto que se está hablando, que tampoco he leído tu libro, lo leeré con mucho interés,
pero todo esto que se está hablando me ha llevado como a retomar una idea que yo creo que se debe hacer, no sé quién la va a hacer, pero hace tiempo que sí pensaba que la gente de teatro, yo hablo de la gente de teatro en este momento, ¿no? De la gente de teatro, de repente nos separamos mucho de nuestras familias y entonces de repente en ese estadio donde disfrutamos tanto del teatro, acabamos por ser un miembro lejano, ajeno a nuestras familias. Y sí, hace unos años había yo pensado en que nosotros, la gente, no sé si la gente de teatro exactamente, pero sí la gente de artes, deberíamos de hacer un lugar donde vayamos a caer, ¿sí? Creo que es importantísimo pensar en eso, creo que es muy necesario, porque varios de nuestros compañeros han estado en situaciones muy complicadas, y luego compañeros que ya fallecieron, y muchas veces sin cuidados. Y por supuesto que sí vale hacerse la pregunta de quién nos va a cuidar, ¿sí? Y yo creo que más que la pregunta de quién nos va a cuidar, creo que tendríamos que hacer la pregunta de cómo nos vamos a cuidar, y esto que estás diciendo, haciendo comunidad, creo que es correctísimo. Yo creo que, te digo que no sé quién lo va a hacer, pero se me hace que has dado una buena pauta para iniciar algo, construir algo que es muy necesario. Nada más una observación. Varios grupos de amigos de en distintos ámbitos están como iniciando lugares para vivir ya esta etapa, como muy bien pensados, con especialistas y con gente con la que quieren pasar, amigos con los que quieren pasar su adultez, digamos. Entonces, a mí me parece súper padre, porque uno de mis amigos decía, yo no quiero que mis hijos me estén limpiando, cambiando pañales y haciendo. O sea, como tener esta idea, ¿por qué esclavizar de pronto a alguien cercano, no? Si puedes estar como proyectando o hacerlo de una manera como más, ¿qué será? Profesional o qué sé yo. Pero sí, ya he salido como de 3 o 4 proyectos que van caminando, por lo menos en idea de que están buscando terrenos, lugares de áreas comunes donde hacer ejercicio juntos y a la vez tener sus lugares para estar solos. Y creo que es una buena idea. O sea, en México no tenemos esa cultura. En España está como muy desarrollado toda la cuestión de la geriatría, y hay una cuestión que se llama el foco rojo para cuando los viejitos que viven solos tienen forma de avisarle al vecino o a alguien de que algo está pasando, y hay visitas periódicas, cosa que nosotros todavía no tenemos, pero que yo creo que se puede trabajar en eso. Y pedir, ¿no? Y bueno, y solicitar también qué recursos. Aparte, o sea, al Estado, qué labor, qué es lo que está haciendo el Estado para una población que envejece cada vez más, que también por ahí lo plantea, ¿no? O sea, qué recursos son los que está poniendo al servicio también de una población que ya sirvió incluso al mismo Estado, y que ya no, y que como si fuera desechable, ¿no? Entonces, sí, también como sociedad, ¿qué es lo que, cómo participamos, cómo nos vamos imbricando para hacer desde, no sé, que haya políticas que contemplen todo eso,
este asunto, porque las casas de retiro, pues las veo. Esta tía que estuvo allí, estuvieron muy poco tiempo, estuvieron 2 meses en una casa de retiro muy nice y todo ese. Quiero que me traten como si yo fuera un niño, con todo y lo que les daban la pastilla a tiempo, las actividades, que la yoga, que dice, es que no quiero, dice, no puedo ni siquiera platicar, pues. Entonces, dice, no quiero que me traten como un niño. Y es muy común, cuando yo llegué a mi madre a inscribirse al INSEM, porque cuando cumplió los 60 años, la señorita se dirigía a mí. Y espérate, ella no está tarada, ni es sorda, ni está pendeja, háblale a ella. Porque yo más bien pongo de música de acompañamiento y ella está, o sea, ella ya está ya sabe lo que hace, pero es eso, o sea, en cuanto ven a la gente que dice, ay, ese es necta, entonces ya empiezan a dar por sentado que está tonta y que no puede moverse. Lo cual también creo que parece que es un foco en donde tendríamos como sociedad o sea, esta cuestión de que no hay también en nuestro sistema educativo planteamientos de cómo es, no es que son viejos y ya son sabios, no, también hay hijos pendejos. Y al revés también, o sea, no es tan tarado. O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio, ¿no? Cómo inventar en el sistema educativo el respeto a cualquier edad. Sí, y que por ejemplo ahorita que, bueno, ahora yo voy a fanear a la organización teatral de la Universidad de la porque yo no sé si es porque lo sigo mucho o porque realmente hay pocas compañías que lo hacen, pero hay grandes reflexiones sobre ¿qué es? ¿No? Bueno, sobre la edad y sobre la humanidad y sobre cómo los discursos van cambiando y caducando y pues, no sé, cayéndose, ¿no? O sea, por lo menos ahorita que las escuchaba y que veía, decía, bueno, por lo menos psicoembutidos y béisbol y seguramente muchos más. Yo luego veo lo que hacen y quisiera estar aquí todo el tiempo porque quisiera ver todo lo que hacen, ¿no? Y ojalá que estén siempre aquí. Pero digamos que dentro de todo, también las representaciones en la ficción, en la publicidad, en la literatura, en todos estos ámbitos también son importantes de modificar, a lo mejor porque, bueno, por ejemplo, en mi campo, lo que yo podía hacer era escribir un libro, ¿no? Porque era lo que tenía a la mano, recursos de ensayista, entonces, bueno, pues esa fue mi aportación de intentar agarrar todos los discursos que pudiera, porque aparte para mí fue un ejercicio de hacer un libro que tuviera juegos con que si hay una encuesta, que si hay notas al pie de página de 3 páginas, o sea, cosas que yo siempre quería hacer en la vida y aquí es donde, ¿no? Porque me interesaba mucho fue un libro que fuera como de muchas plataformas ahí y bueno, la compañía de teatro de la Universidad de Veracruz está también haciéndolo todo el tiempo y rifándose y jugándosela, o sea, está pues, ¿no? Y es como cachar esos discursos y lo que decían, ya hay organizaciones, ¿no? Hay que hablar de todas estas cosas, ¿no? Generar estos espacios, no sé qué más, o sea, de repente como que nos esperamos porque decimos que todos deberíamos estar hablando de esto, ¿no? Y creo que solamente viendo todos estos espacios que hay y empezando a compartirlos y hablando de esto, vamos a darnos cuenta de que, sobre todo de que es sistémico también, ¿no? Que está pasando en todas las familias, realmente, y en las vidas también de jóvenes, o sea, no tan jóvenes, a lo mejor, bueno, desde el punto de vista de la productividad que se nos impone, ¿no? Desde los jóvenes y los no tan jóvenes estamos pasando por esos pensamientos, yo sí diría que todas y todos, ¿no? Y quienes no, habría que pensar por qué, ¿no? Y también decir, bueno, ¿por qué esta persona no? Y entonces ya, porque sí no es un caso aislado, ¿no? Y esa es la virtud de ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, vamos a ver esto. A ver si es cierto, poner a prueba, ¿no? Como de, miren, un paso.
Y entonces aparece, a mí también, a mí también, a mí también. Y entonces dices, ay, no, sí, entonces sí es una cuestión. Y ya no pasa nada. Un asunto súper importante es que en México decimos que somos amigos de la muerte, pero es muy poca la gente que piensa cómo quiere que sean sus últimos días, cómo quiere ser tratado. Aquí ya en el estado de Veracruz y en otros estados de la República se han aprobado leyes de voluntad anticipada, pero nos falta mucho para llegar a la eutanasia. Decisión firme de hasta aquí. Se está trabajando ya, hay muchos materiales ya circulando. En el Colegio Nacional, en la UNAM, hay mesas, talleres, cursos enteros sobre esto. Pero es bien poca la gente cuando preguntas, bueno, es que ni siquiera se aceptan como posibles sujetos de cuidado. Hay mucha gente a la que le cuesta muchísimo decir, yo necesito apoyo. Ahorita recordé porque Alba está diciendo, es que no puede ser que les dé la pastillita. Sí, yo lo viví con mi mamá, una mujer súper independiente, etc. Y al cabo de 10 años, ¿verdad? Y eso que dice Arnoldo Kraus, morir antes de morir, o sea, hay mucho para pensar, hay mucho para discutir, hay mucho para decidir al interior de cada uno de nuestros cuerpos, ahorita que todavía estamos lúcidas. Y la juventud tampoco es escudo, ¿verdad? Digo, si ya lo están pensando, pues hay que ir con el notario y hacer lo necesario. Ahí está, ¿no? Ahí está el trámite. Todavía el Estado no nos brinda todas las oportunidades que, digo yo, debería, ¿no? Pero lo que hay, lo que ha avanzado el Estado y sus leyes, pues hagamos uso de eso, ¿no? No, señores, yo no quiero que me enchufen, no, señores, yo no quiero tal otro. O sea, es muy, muy complejo. Empecé a leer el libro, tuve que pararlo por la experiencia, justamente acaba de ser el cabo de mi papá, y por designación, no sé, yo he sido cuidadora de familia, o sea, en sí desde mucho antes, desde mi abuela, siempre me ha tocado, soy de mis papás soy la única mujer, pues por ende, pues siempre se le van más los cuidados a la mujer que a los varones. Sin embargo, se habla mucho del cuidador en cuanto a la mujer, y en mi caso yo podría decir que mis dos pilares, mis formadores, mis cuidadores, fue mi abuelo y fue mi papá. Entonces por eso a mí ahorita la ausencia de él es enorme, porque en su muy típico forma de ser me hizo lo que soy. Yo choco al contrario, yo choco mucho con mi madre, ahí es un toque muy grande. Sin embargo, ahorita ya está a mi cuidado, la casa quedó a mi cuidado, o sea, todo quedó a mi cuidado. Y es muy difícil tomar esos roles, por eso paré un poquito porque me estaba así como que lleno. Dije, tengo que tomar el aire. Y la canción que yo creo que por lo que estoy viviendo ahorita es Yo te extrañaré. Porque fue una frase que fue lo último que pudo decir mi papá en vida, fue no quiero verte llorar. Entonces esa canción ahorita para mí es, yo creo que es lo que más me llevo. Terminaré, espero poder terminarlo pronto, pero sí tuve que hacer una pequeña pausa porque sí estaba viendo como que situaciones que todavía no puedo manejar. Gracias. Lo que leí, la verdad, me impactó. Sobre todo porque las muertes en mi familia, tanto de mi papá como de mi abuelo, que fueron mis grandes pilares, fueron muy rápidas, inesperadas
de 24 horas. Entonces es algo que yo no esperaba, que se enfermara mi padre en una mañana y muriera el otro día en la noche. Doy gracias a Dios, porque conociendo cómo era mi padre, si él hubiera pasado en una agonía, hubiera sido peor. Entonces, por él doy gracias a Dios. Por nosotros todavía no lo puedo entender. Sobre todo porque él caminaba, hablaba, disfrutaba. Disfrutaba mucho las comidas. Cuando leí lo de las comidas, era algo que teníamos en común. Disfrutaba mucho, salíamos mucho a comer él y yo. Porque disfrutaba, bueno, a mí me gustaba verlo comer porque él disfrutaba esos momentos. O sea, era su deleite, saborear algo. Entonces él le daba mucha importancia y por lo tanto siempre había comida para toda la gente en mi casa. O sea, nunca fue una casa normal. En cuanto él falleció, hay muy poca afluencia de gente en mi casa, pero es algo de lo que me empezó a enseñar a valorar lo que él me dejó, pero también me enseña lo difícil que a veces es quedarse con la persona que menos eres afín, pero tienes que ser su cuidador. Porque también en algún momento dio algo por ti. Pero es muy difícil cuando esa persona, en vez de ayudarte, pone piedritas y piedritas y piedritas. O sea, y se te queda una carga que no era la tuya, que era la carga de tu papá, pero que tú hiciste una promesa de continuar con eso. Entonces, por eso me quedé así como, híjole, qué difícil, porque ella no está enferma, sin embargo, pareciera que necesita mucho más atención que cuando estaba mi padre. Entonces, por eso me identifico un poquito, aunque para mí los papeles de las mujeres se hubieran convertido en los de varones, porque mi abuelo, un gran hombre, y mi padre, pues ya no se vive. Muchas gracias por esta visita. ¿Alguien más? ¿Se va? Pues muchas gracias por asistir. Está la doctora Gracias obviamente por darnos esta oportunidad y por estar en este ping pong, que no sea la primera vez, espero, y que sigamos en esta cuestión. ¿Twitter? Ah, su Twitter, Alejandra MV. ¿Sí se alcanza a ver por allá? No, para nada. No, pero es arroba. Por allá. Ahorita pongan